Voy a contar una experiencia, una práctica. Ana nos ha contado como un gran proyecto macro, una gran perspectiva de la gestión de los stakeholders en Iberdrola. Y yo lo que voy a hacer es contar una pequeña práctica, una experiencia de algo que ha contado Ana en un momento dado. En la diapositiva, en una de tus diapositivas salía la palabra escucha, ¿verdad? La escucha a los stakeholders. Yo me voy a centrar solo en eso, en la escucha a los stakeholders. Vamos a poner la lupa, vamos a meternos un poquito, vamos a adentrarnos en cómo puede ser una experiencia de escucha a los stakeholders. ¿Qué beneficios puede tener una organización si escucha a sus grupos de interés, ¿no? Y bueno, vamos a ver si conseguimos avanzar. Y quisiera únicamente hacer como un pequeño marco. Va a ser práctica la sesión, o sea, vamos a contar cosas como muy concretas, pero esta diapositiva es el marco general. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de estos tres términos, de reputación, de escucha y de gobierno. Yo de reputación traía mi definición, pero claro, con la sesión de Violina Rendó ayer, ¿verdad? ¿Qué definición de reputación voy a traer yo aquí? Solo la voy a recordar, lo que nos dijo ayer Violina, ¿eh? ¿Os acordáis? Ese conjunto de creencias de los grupos de interés sobre cómo las organizaciones pueden crear valor, ¿no? Esa es la gran en fin, definición que nos dio ayer, ¿no? Bueno, la reputación surgen como dos paradojas. Por un lado, son percepciones, por lo tanto están como fuera de nuestro alcance porque están en los grupos de interés, pero a la vez nacen también de múltiples factores internos de la organización. Ayer lo vimos en la sesión de Jordi y lo hemos estado viendo también hoy durante las sesiones, ¿no? Sobre el buen gobierno, sobre el management, sobre la comunicación, sobre la identidad, el propósito. Es decir, muchas realidades que realmente dan forma a esas percepciones que los grupos de interés van a tener sobre nosotros. Un término, reputación. Segundo, la escucha. Lógicamente es un proyecto sobre escucha. Y la escucha es muy interesante porque en el fondo es un acto de comunicación humana. La comunicación es hablar y escuchar. No es hablar. En las relaciones humanas lo tenemos todos muy experimentados. Cuando hay alguien que te está hablando, ¿no? Y no hay manera de poder compartir y que él te escuche, pues dices, bueno, pues no sé qué comunicación hay aquí. Bueno, escucha. Es una vía natural para conocer las expectativas del otro. Pero es también una manera muy interesante, la escucha, de aprender del contexto en el que nuestras organizaciones operan, ¿no? Es una manera muy natural y muy beneficiosa también de conocer qué expectativas y qué percepciones tienen los grupos de interés que forman parte de nuestra organización. Con lo cual, escucha es el segundo concepto. Y el tercero, y es muy interesante también, es el gobierno de nuestra institución, la alta dirección. Porque de alguna manera la escucha lo que nos va a proporcionar a todas nuestras organizaciones, seamos universidades, seamos empresas, es información cualificada sobre cuáles son las expectativas que los grupos de interés tienen sobre nosotros y, por tanto, nos van a ayudar a tomar decisiones en mejores condiciones. Los consejos de administración toman decisiones con indicadores tangibles. Lo conocemos. Pero también es una manera que complementa las decisiones de los consejos de administración tomar en cuenta los valores intangibles. Y eso la escucha nos lo puede proporcionar. Entonces, este es un poco el contexto, el marco general del proyecto. Y ahora, con estos tres conceptos que me gustaría que tú manejáramos ahora, vamos a adentrarnos en la práctica concreta que vamos a contar. Este es un proyecto que es una experiencia enmarcada dentro de la estrategia de gestión de stakeholders de la Universidad de Navarra y que tiene como origen, hace ya casi 5 años, un proyecto para escuchar a los grupos de interés. Vamos a escucharlos, dijimos, ¿no? Vamos a ver un poco si nos tomamos en serio esto de la escucha, ¿no? Impulsado por el rectorado. El rectorado en la universidad, para los que estéis en el ámbito más corporativo, es como, bueno, nuestro CEO y nuestro consejo de dirección. Ahí es donde se toman las decisiones, ¿no? Y es un proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo y por el Vicerrectorado, en principio, de estudiantes, porque empezamos haciendo la escucha con los estudiantes. Luego lo hemos ido ampliando al resto de grupos de interés, como lo contaremos ahora. ¿Qué objetivos tuvimos? ¿Qué es lo que nos buscábamos? Bueno, conocer las percepciones de los distintos públicos,
qué esperaban de nosotros, si había una brecha entre lo que esperan y de lo que luego reciben. Esto, aunque es un proyecto de una universidad, creo que todos podemos luego hacer abstracción e incorporarlo a nuestra propia organización, sea lo que sea, ¿no? Conocer las percepciones de los distintos públicos, proporcionar información para la toma de decisiones de los consejos de dirección, lógicamente, del rectorado de la universidad, y luego también en los distintos órganos que una universidad tiene, como pueden ser las facultades, como pueden ser los servicios. A ellos también tienen que tomar decisiones, algunas son de gobierno, otras son de gestión, pero para todos ellos la escucha les va a proporcionar una información cualificada muy interesante sobre su rendimiento. Y por último, la mejora constante, porque la reputación es un motor de mejora constante en la organización. Y a través de la escucha podemos obtener mucha información sobre riesgos reputacionales, que nos decía Ana antes, pero también muchas oportunidades de mejorar, de cómo puede mejorar la organización, introduciendo soluciones a cosas que están funcionando mal, nuevos proyectos, nuevos servicios o cosas de mayor innovación. Quisiera hacer un comentario preliminar un poco, porque este no es un proyecto de medición de la reputación. Es decir, con este proyecto no buscamos medir nuestra reputación, porque es una experiencia, la escucha, que no te da una métrica estandarizada de conocer la reputación. Entre otras cosas porque la reputación es comparativa, la vamos a comparar con otros, con nuestros pares. Este proyecto, de alguna manera, es como una mirada a nuestros grupos de interés para aprender y para mejorar. Evidentemente nos va a dar luces y nos va a dar unos insights muy positivos sobre cómo estamos en reputación. Este proyecto podría ser un poco más parecido a algo en métricas de reputación si incorporamos instituciones, universidades, que también les guste la gestión de los stakeholders a través de la escucha, y entonces sí que se podría comparar, ¿no? Pero siendo una sola institución, digamos que no tenemos la métrica. Pero en cualquier caso, si hay universidades que quieran entrar en esta dinámica, es una buena oportunidad. O sea, que yo creo que, en fin, echado el anzuelo, ¿verdad? Luego podemos seguir hablando. Bueno, este proyecto, desde el 2018, en el que empezó, ha ido creando círculos de escucha con sus distintos grupos de interés. Y aquí veis unos cuantos grupos de interés. Empezamos solo con los estudiantes y ahora mismo en el proyecto participan más de 7 grupos. Tenéis a vuestra izquierda los futuros estudiantes, los estudiantes de grado y de posgrado, los antiguos alumnos, los donantes, los profesores y el personal de administración y servicios, y poco a poco vamos incorporando nuevos grupos de interés, como pueden ser empresas, como pueden ser familias, como pueden ser medios de comunicación o comunidades locales o lo que consideremos. Aquí veis un poco los porcentajes de participación en torno a la participación global, que han sido unas más de 35.000 personas con las que estamos haciendo este proyecto de escucha. Veis ahí el dato de los 8.000 comentarios. Este es un proyecto muy cualitativo, aunque luego puedes reducir, porque puedes tener indicadores muy cuantitativos. Lo más relevante es la información cualitativa que recibimos con este proyecto, porque en el fondo estás escuchando muchas cosas que a veces son muy valiosas y no se reducen solo a una métrica concreta. 8.000 comentarios da para identificar muchísimas cosas de mejora, muchas oportunidades para hacer las cosas de otra manera, emprender cosas nuevas, ofrecer nuevos servicios, mejores productos a nuestra gente. En el fondo, la escucha es un rasgo importante que en este proyecto lo hemos intentado aprender. No es algo, es puramente transversal, porque la escucha debe de transformar la organización. No es solamente algo de un departamento que se pone a escuchar y todos los demás siguen haciendo lo mismo, ¿no? No, sino que es algo sistémico. La escucha es global. Toda la organización tiene que aprender a escuchar a los stakeholders. Y eso, de alguna manera, lo que tiene una fórmula muy gráfica, que es el término de arquitectura de la escucha, ¿no? Es decir, la escucha es un proceso que transforma la organización, es una cultura.
que hace un nuevo modo de operar. Veis en pantalla una pirámide que de alguna manera tiene una serie de bases que constituyen la arquitectura de la escucha en cualquier organización e incluye aspectos intangibles como es la cultura, todo lo que tiene que ver con las actitudes de la organización para aprender a escuchar, pero también incluye políticas, incluye prácticas, incluye sistemas, maneras, tecnologías, resultados, habilidades y finalmente, al final, ¿para qué escuchamos? Escuchamos para tomar decisiones en mejores condiciones, tomar mejores decisiones. Esta pirámide no es mía, os lo aseguro, es de Jim McNamara, que lo veis ahí apuntado abajo a la izquierda de la pantalla. Jim McNamara es un profesor de la Universidad de Sydney. Yo tuve la suerte, la gran fortuna de estar justo hoy hace una semana con él en Sydney y le dije, oye, yo voy a estar la semana que viene en un congreso de reputación, voy a hablar de escucha. Jim, ¿qué les digo? ¿No? O sea, dime algo, ¿no? Para que les diga. Entonces Jim me dijo, mira, háblales de dos cosas. Una ya la tenía incorporada en la presentación, pero la otra me pareció muy sugerente. Hazles una pregunta. Y entonces me dijo, oye, diles por qué la escucha sigue siendo la gran ausente de la comunicación corporativa, ¿no? Y lo siguiente que me dijo es, háblales de los beneficios de la escucha, los beneficios para la propia organización, ¿no? Bueno, quedaros con Jim McNamara, el nombre, si alguien quiere conocer un poco más sobre cómo las organizaciones pueden aprender a transformarse a través de la escucha, él es el gurú ahora mismo de este tema. Es un gran tipo. Vamos a intentar, si os parece, en los próximos minutos, de describir cuáles podrían ser como los pasos en el camino de la escucha, ¿no? Vamos a hacer un proyecto de escucha y en qué etapas tenemos que pensar, si esto fuera un camino, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es, lógicamente, los públicos. ¿A quién queremos escuchar? Así es como nosotros lo hemos intentado hacer en el proyecto. Os compartimos estas etapas por si pueden ayudar. Esto es lo fundamental. Al principio, tener un mapa de grupos de interés, identificar cuáles son los relevantes, con quienes yo quiero empezar a hacer la escucha. Evidente. Segundo, los temas. ¿De qué queremos hablar? ¿De qué queremos hablar? No solamente van a ser temas que le interesa a la organización hablar, también habrá que hablar de temas que le interesan a los stakeholders. Con lo cual es interesante identificar cuáles son esos temas de conversación que son relevantes para los stakeholders y para los grupos y para la propia organización. De estos temas, haciendo un buen análisis de los temas, hemos de intentar conseguir sacar unos indicadores para luego poder eventualmente llevarlos a un cuadro de mando, como veremos luego. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a mostrar lo que para nosotros hemos identificado algunos indicadores de la escucha a nuestros grupos de interés. Son indicadores de valor intangible que por una parte hacen referencia al propio rendimiento de la organización, es decir, cómo está ejecutando su valor, su docencia, su investigación, cómo presta el servicio y también cuáles son los sentimientos de marca que está generando, que está suscitando la organización. Y lo que tenemos son unos indicadores que proceden de ese análisis y de ese trabajo de pensar los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la conversación? Entonces vemos que, por ejemplo, estos son unos indicadores que nosotros trabajamos para la escucha a los grupos de interés que son los estudiantes. Bueno, para nosotros es fundamental, en la zona derecha, que están los intangibles que hacen referencia al rendimiento, todo lo que tiene que ver con la calidad de la docencia, su organización, cómo es la experiencia del estudiante en la universidad, empleabilidad, internacionalización. Ahí vais viendo un poco todo lo que es algunos indicadores que luego se podrán llevar a un cuadro de mando. Volvemos a las etapas del camino. Nos habíamos quedado en dos, ¿no? Era los stakeholders, los temas, y la tercera etapa del camino, lógicamente, es la escucha. Vamos a escuchar. ¿Cómo escuchamos? Hay muchas maneras. Al final, la escucha a nivel organizativo es prácticamente un proyecto de investigación. Hay que conocer
creo que el tiempo ya me está persiguiendo, entonces voy a ir avanzando. Entrevistas, focus group, encuestas, de muchas maneras se puede hacer. Esos resultados hay que analizarlos con toda la potencialidad que nos da la estadística y decisiones. Con los resultados habrá que tomar decisiones, orientar estrategias, impulsar proyectos o identificar riesgos. Y tenemos una sexta etapa del camino, que es la última de todas. Yo no sé si a alguien se le ocurre cuál podría ser la sexta etapa del camino, después de haber identificado públicos, temas, escuchar, analizar, tomar decisiones y... ¿Cómo? Aquí he oído comunicar, ¿no? He oído comunicar. Comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar los resultados de la escucha y vamos a comunicar las decisiones que la organización toma con la escucha. Porque si no comunicamos los resultados y no comunicamos las decisiones, no estamos jugando limpio, no hay fair play. De alguna manera no estamos validando todo el proceso. Porque cuando la próxima vez vayamos a escuchar, la gente nos va a decir, ¿para qué? Si no me haces ni caso, ¿no? Bueno, comunicar. Me lo voy a saltar porque no hay que... Algunos resultados, los beneficios que nos decía Jim McNamara. Voy a dar algunos ejemplos. Son aspectos muy concretos algunos, otros son nuevas estrategias o mejoras que ha hecho la universidad con ocasión de la escucha a las organizaciones. Y como veis, en casi todos los ejemplos hacen referencia a stakeholders. Hay algunos que hacen referencia a los futuros estudiantes, otros hacen referencia a los estudiantes, otros a los empleados, a los donantes, a las empresas. Y en concreto, antes hemos hablado de un cuadro de mando, quiero también traer un ejemplo de cómo a través de la escucha que nosotros en la universidad hacemos a través de encuestas y de distintos sistemas de escucha, podemos identificar en una escala de 1 a 100 cuáles son los valores de algunos indicadores de valor intangible. Tú puedes ir adaptando un poco según lo que te interese. Si quieres un indicador o quieres trabajar otros indicadores, puedes conformarte un cuadro de mando. Para terminar, un descubrimiento personal, que esto me ha hecho el proyecto, es descubrir que la escucha es un input para construir la reputación de la universidad y, sobre todo, también para tomar mejores decisiones en el gobierno. La escucha ayuda a integrar a los grupos de interés en la propia organización, a recibir información cualificada para tomar mejores decisiones. Y, por un lado, tenemos un desafío, que también es como una conclusión, más que conclusiones, es como algo que, para cerrar la sesión, es el desafío que nos planteaba Jim McNamara, ¿no? Que es de qué manera podemos integrar la escucha en la comunicación corporativa de nuestras organizaciones, ¿no? Para que deje de ser la gran ausente de nuestra comunicación. Pues muchas gracias. Ha sido rápido.